El restaurante La Hacienda brillaba con la suave luz de las velas aquella noche de abril en Ciudad de México. Patricia Mendoza, de 32 años, no podía contener su sonrisa mientras José Domínguez, su novio de 2 años, se arrodillaba frente a ella, sosteniendo un pequeño estuche de terciopelo negro. Los comensales a su alrededor aplaudieron cuando ella, entre lágrimas, dijo «sí», y José deslizó el anillo de oro blanco con un modesto diamante en su dedo anular. «Te amo, Patty», susurró José mientras la abrazaba. «Quiero pasar el resto de mi vida contigo». La felicidad duró exactamente 3 horas y 25 minutos. La pareja había decidido compartir la noticia inmediatamente con doña Carmela, la madre de José, una mujer de 65 años que vivía en una antigua casona colonial en Coyoacán. Patricia nunca había tenido una relación particularmente cálida con ella, pero tampoco había hostilidad abierta, o eso creía. Mientras el taxi avanzaba por las calles empedradas del histórico barrio, Patricia se acomodó el vestido azul turquesa que había elegido especialmente para la ocasión. José le apretó la mano con fuerza. «Mi madre estará feliz por nosotros, ya verás», dijo él, aunque Patricia notó un ligero temblor en su voz. La casa de doña Carmela olía a copal y a los chiles en nogada que su ama de llaves, Remedios, preparaba para ocasiones especiales. La anciana mujer los recibió en la sala adornada con muebles antiguos y retratos familiares que databan de varias generaciones. «¿A qué debo esta visita tan tarde?», preguntó doña Carmela, sentada en su sillón de terciopelo rojo, con el cabello gris, perfectamente recogido en un moño. José tomó aire y, sosteniendo la mano de Patricia, anunció: «Madre, hoy le he pedido a Patricia que sea mi esposa, y ella ha aceptado». El silencio que siguió fue como un cristal a punto de romperse. Doña Carmela dejó la taza de té sobre la mesa con un golpe seco. Sus ojos, del mismo color ámbar que los de José, se clavaron en Patricia con una frialdad que la hizo estremecerse. «¿Casarte? ¿Con ella?». La voz de doña Carmela cortó el aire como un cuchillo. «¿Has perdido la cabeza, José? ¿Una divorciada? ¿Una mujer que no pudo mantener su matrimonio? Mi hijo no necesita una mujer usada como tú». Las palabras golpearon a Patricia como bofetadas. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones y que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mantuvo firme. Su divorcio había ocurrido 5 años atrás, después de descubrir la infidelidad de su exmarido. Nunca pensó que eso la convertiría en una mujer usada a los ojos de nadie. «Madre», exclamó José poniéndose de pie, «no te permito que hables así de Patricia». «No necesito tu permiso para decir la verdad», replicó doña Carmela levantándose también. «Esta mujer no es digna del apellido Domínguez, no después de lo que hizo». Patricia sintió que su corazón se detenía. «¿Lo que hizo? ¿A qué se refería?». «Señora Carmela», dijo Patricia con una calma que no sentía, «entiendo que usted quiera proteger a su hijo, pero le aseguro que mis intenciones son...». «Tus intenciones son lo que menos me importa», interrumpió la mujer. «Lo que importa es lo que ya has hecho, lo que le hiciste a Alberto». El nombre cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Alberto, su exmarido. ¿Cómo sabía doña Carmela de él? Y más importante, ¿qué creía saber que Patricia le había hecho? José miró a su madre confundido. «¿De qué estás hablando, mamá? ¿Quién es Alberto?». Doña Carmela soltó una risa amarga. «Veo que no le has contado toda la verdad a mi hijo, Patricia. Qué conveniente». Patricia se levantó, temblando pero decidida. «No sé qué cree usted que sabe sobre mí o mi pasado, señora, pero le aseguro que no hay nada de lo que deba avergonzarme». «Eso lo decidirá José cuando sepa la verdad», respondió doña Carmela. «Y cuando la sepa, te aseguro que no querrá volver a verte». Patricia tomó su bolso y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró y miró directamente a los ojos de doña Carmela. «No sé qué historia se ha inventado sobre mí, pero le prometo que descubriré por qué me odia tanto. Y cuando lo haga, quizás sea usted quien deba dar explicaciones a José». El camino de regreso al apartamento que compartían en la colonia Roma fue en silencio. José intentó hablar varias veces, pero Patricia estaba sumida en sus pensamientos. ¿Cómo sabía la madre de José sobre Alberto? ¿Y a qué se refería con «lo que le hiciste»? Cuando llegaron al apartamento, Patricia finalmente habló.
Tu madre sabe algo sobre mi exmarido, algo que yo no le he contado a nadie, y voy a averiguar cómo lo sabe y qué cree que hice. José la abrazó. Mi madre siempre ha sido sobreprotectora, pero esto es diferente. Te ayudaré a descubrir qué está pasando, te lo prometo. Patricia asintió, pero en su interior sabía que esta era una batalla que tendría que librar por sí misma. No permitiría que las palabras venenosas de doña Carmela destruyeran lo que había construido con José, no sin luchar. Esa noche, mientras José dormía, Patricia abrió su computadora y comenzó a investigar. Su primer objetivo: descubrir cualquier conexión posible entre doña Carmela Domínguez y Alberto Rivas, el hombre del que se había divorciado 5 años atrás y al que no había vuelto a ver desde entonces. Lo que no sabía era que estaba a punto de desenterrar secretos que cambiarían para siempre su vida y la de todos los que la rodeaban. La mañana llegó con el aroma del café recién hecho y el sonido de la Ciudad de México, despertando bajo un cielo nublado. Patricia no había dormido más de 3 horas, pero la determinación ardía en sus ojos mientras observaba a José prepararse para ir al despacho de arquitectos donde trabajaba. ¿Estás segura de que no quieres que me quede contigo hoy?, preguntó él, ajustándose la corbata frente al espejo. Patricia negó con la cabeza. Necesito hacer esto sola, José. Además, tienes esa presentación importante para el proyecto del museo. José la besó en la frente. Te amo, Patty. No importa lo que mi madre diga o crea saber. Te amo a ti, no a tu pasado. Cuando la puerta se cerró tras él, Patricia desplegó sobre la mesa del comedor todo lo que había recopilado durante la noche. No era mucho: algunas fotos antiguas, documentos de su divorcio y una lista de posibles conexiones entre Alberto y la familia Domínguez que había encontrado en redes sociales. Su primer descubrimiento había sido que Alberto, quien ahora trabajaba como gerente en un banco importante, había coincidido con José en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque en diferentes facultades. Pero eso había sido años antes de que Patricia conociera a José en aquella exposición de arte en Bellas Artes. ¿Podría ser una coincidencia? Patricia tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Luisa, soy Patricia. Patricia Mendoza. Sí, ha pasado mucho tiempo. Necesito tu ayuda. Luisa Cortés había sido su mejor amiga durante su matrimonio con Alberto. Se habían distanciado después del divorcio, no por enemistad, sino porque los recuerdos eran demasiado dolorosos. Ahora, sentadas en una cafetería en Polanco, la mujer de cabello rizado y sonrisa cálida escuchaba atentamente mientras Patricia le contaba lo sucedido. «Dios mío, Patty, qué horrible», dijo Luisa, apretando su mano. «¿Y dices que la madre de tu prometido mencionó específicamente a Alberto?» «Sí, y insinuó que yo le había hecho algo terrible. Algo que, según ella, José no sabe». Luisa frunció el ceño. «¿Crees que se refería a...?» «No lo sé», interrumpió Patricia. «Podría ser cualquier cosa. Sabes cómo era Alberto, siempre retorciendo la verdad a su favor. Quizás le contó su versión del divorcio a alguien conectado con la familia Domínguez. ¿Has considerado preguntarle directamente a él?» Patricia negó con la cabeza. «Es mi último recurso. Primero quiero saber exactamente qué relación tiene con la madre de José». Luisa tomó un sorbo de su café y pareció dudar antes de hablar. «Hay algo que tal vez deberías saber. Después de que te fuiste, Alberto cambió. Empezó a frecuentar círculos más influyentes. Se rumoreaba que estaba involucrado con personas poderosas, incluso políticos». ¿La familia Domínguez tiene conexiones políticas? No lo sé, pero el apellido es respetado. Tienen esa casona en Coyoacán desde hace generaciones, y recuerdo que el padre de José, don Ernesto, era juez antes de fallecer, ¿no? Patricia asintió lentamente. Don Ernesto Domínguez había sido juez del Tribunal Superior de Justicia. Había muerto de un infarto 3 años antes de que ella conociera a José. ¿Crees que Alberto pudo haber tenido algún problema legal? ¿Algo en lo que don Ernesto estuviera involucrado? Luisa se encogió de hombros. Es posible. Alberto siempre fue ambicioso y no siempre escrupuloso con sus métodos. Después de despedirse de Luisa, Patricia se dirigió a la Hemeroteca Nacional. Si había algún registro público de una conexión entre Alberto Rivas y la familia Domínguez, podría encontrarlo allí. Pasó horas revisando periódicos antiguos,
buscando cualquier mención del juez Ernesto Domínguez, junto con el nombre de Alberto. Cuando estaba a punto de rendirse, un pequeño artículo en la sección de sociales de un periódico de hacía 7 años captó su atención. El juez Ernesto Domínguez y su esposa Carmela asisten a la boda de la hija del senador Monteverde. Entre los invitados destacados se encontraba el prometedor financiero Alberto Rivas. Patricia sintió un escalofrío. Había una fotografía donde se veía a don Ernesto y doña Carmela conversando con Alberto. Esto confirmaba que se conocían, pero ¿qué significaba realmente? ¿Una simple coincidencia social o algo más profundo? Al salir de la hemeroteca, decidió hacer algo que quizás era imprudente pero necesario: visitar el banco donde trabajaba Alberto. Necesitaba verlo cara a cara. El imponente edificio de cristal en Reforma intimidaría a cualquiera. Pero Patricia entró con determinación. En la recepción, una mujer de aspecto eficiente la miró expectante. «Quisiera ver al señor Alberto Rivas, por favor. ¿Tiene cita?» «No, pero dígale que Patricia Mendoza desea hablar con él. Es un asunto personal». Mientras esperaba, Patricia repasó mentalmente lo que quería preguntarle. No dejaría que él manipulara la conversación como solía hacer durante su matrimonio. Para su sorpresa, Alberto apareció en el vestíbulo apenas 5 minutos después. Los años le habían sentado bien. Su cabello negro ahora tenía algunas canas distinguidas en las sienes, y su traje hecho a medida revelaba que le iba bien económicamente. «Patricia», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¡Qué sorpresa!». «Necesitamos hablar», respondió ella sin rodeos. «En privado». Él la condujo a una pequeña sala de reuniones vacía. «¿A qué debo el honor?», preguntó sentándose frente a ella. «Han pasado, ¿cuánto? ¿5 años? Voy a ser directa, Alberto. ¿Qué relación tienes con la familia Domínguez?». La sonrisa de Alberto vaciló por un segundo. «Domínguez, no estoy seguro de a quién te refieres. Sabes perfectamente quién es el juez Ernesto Domínguez y su esposa, Carmela. Los vi en una foto contigo, en la boda de la hija del senador Monteverde». Alberto se reclinó en su silla, estudiándola. «Ah, esa familia. Sí, coincidimos en algunos eventos sociales hace años. El juez Domínguez era un hombre respetado. ¿Y qué les contaste sobre mí?». La pregunta pareció sorprenderlo genuinamente. «¿Contarles sobre ti? Patricia, ¿de qué estás hablando? La madre de mi prometido me llamó mujer usada anoche y mencionó tu nombre. Dijo que yo te había hecho algo terrible, algo que según ella destruiría mi relación cuando se supiera». Alberto palideció visiblemente. «¿Tu prometido es José Domínguez, el hijo del juez?». Patricia asintió, observando cuidadosamente su reacción. «Dios mío», murmuró Alberto pasándose una mano por el cabello. «No tenía idea». «Patricia, tienes que escucharme. Yo nunca...». La puerta se abrió de golpe, interrumpiéndolo. Una mujer elegante de unos 40 años entró en la sala. «Alberto, la junta con los inversionistas comienza en 5 minutos. Oh, disculpa, no sabía que estabas ocupado». «Está bien, Mariana», respondió él, visiblemente aliviado por la interrupción. «Ya casi terminamos». Cuando la mujer salió, Alberto se levantó rápidamente. «Tengo que irme, Patricia. Te aseguro que yo no he dicho nada sobre ti a doña Carmela, al menos nada que justifique esa reacción». «No te creo», dijo Patricia, también poniéndose de pie. «Hay algo que no me estás diciendo». Alberto la miró fijamente por un momento, y luego sacó una tarjeta de su bolsillo. «No puedo hablar ahora, pero si realmente quieres saber la verdad, ve a esta dirección mañana a las 7. Te contaré todo lo que sé». Patricia tomó la tarjeta. «Un restaurante en San Ángel». «Estaré allí, y más te vale no mentirme esta vez». Mientras salía del banco, Patricia sintió que estaba más cerca de la verdad, pero también que se adentraba en aguas mucho más profundas y peligrosas de lo que había imaginado. Al llegar a casa, encontró a José esperándola con expresión preocupada. «Fui a ver a mi madre hoy», dijo sin preámbulos. Se negó a explicarme a qué se refería anoche. Solo dijo que debería preguntarte a ti sobre lo que ocurrió en Veracruz. Patricia se quedó inmóvil. Veracruz, el lugar donde había conocido a Alberto, el lugar donde se habían casado, y el lugar donde todo había terminado de la peor manera posible. «José», dijo lentamente, «mañana sabré toda la verdad. Te prometo que después de eso, te contaré todo». La lluvia caía suavemente sobre Ciudad de México,
cuando Patricia se detuvo frente al restaurante en San Ángel. Era un lugar discreto, pero elegante, escondido en una callejuela empedrada. A través de las ventanas empañadas, pudo ver que Alberto ya estaba dentro, sentado en una mesa al fondo. Respiró profundamente antes de entrar. Las últimas 24 horas habían sido un torbellino. José había respetado su petición de esperar, aunque podía ver la preocupación y la confusión en sus ojos. «Confía en mí», le había dicho ella al salir. Y él había asentido, aunque la sombra de la duda ya se había instalado entre ellos. El interior del restaurante olía a vainilla y a madera. Alberto se levantó cuando la vio acercarse, un gesto de cortesía que le recordó los primeros días de su relación, antes de que todo se desmoronara. «Gracias por venir», dijo él mientras ella se sentaba. «No estoy aquí por ti», respondió Patricia con frialdad. «Estoy aquí porque necesito respuestas». Alberto asintió y pidió una botella de vino tinto. Patricia notó que sus manos temblaban ligeramente. «Antes de empezar», dijo él mirándola directamente, «quiero que sepas que nunca hablé mal de ti con la familia Domínguez. Lo que doña Carmela cree saber no vino de mí». «¿Entonces de quién?», preguntó Patricia, escéptica. Alberto tomó un sorbo de agua. «Todo comenzó poco después de nuestro divorcio. Estaba desesperado, Patricia. Había perdido mi trabajo en el Banco de Veracruz por el escándalo de... Bueno, ya sabes, mi reputación estaba por los suelos». Patricia lo recordaba bien. Alberto había sido despedido después de que se descubriera su aventura con la esposa de su jefe. El divorcio había sido solo una consecuencia más de sus acciones. «Vine a la Ciudad de México para empezar de nuevo», continuó él. «Un amigo me consiguió una entrevista en este banco, pero necesitaba referencias. Fue entonces cuando conocí al juez Domínguez en un evento. Era un hombre intimidante, pero justo. Me tomó bajo su protección. Me ayudó a conseguir el trabajo». «¿Por qué haría eso por un desconocido?». «Porque no éramos desconocidos, no realmente». Alberto bajó la voz. «El juez Domínguez conocía a mi padre. Habían trabajado juntos en Veracruz años atrás, antes de que mi padre muriera». Patricia frunció el ceño. Nunca había conocido al padre de Alberto. Había muerto antes de que ellos se conocieran. «¿Qué tiene que ver esto con lo que doña Carmela dijo sobre mí?». Alberto respiró hondo. «El juez me invitó a cenar a su casa varias veces. Doña Carmela siempre fue amable, pero había algo en ella, una frialdad calculadora. Un día, mientras esperaba al juez en su despacho, encontré un expediente con mi nombre. La curiosidad pudo más y lo abrí. El camarero interrumpió para servir el vino. Cuando se alejó, Alberto continuó. El expediente contenía información sobre mí, sobre mi padre y sobre ti. Fotos nuestras en Veracruz, copias de nuestro certificado de matrimonio, incluso detalles de nuestro divorcio. Pero lo más perturbador era un informe sobre un accidente ocurrido en la playa de Veracruz 15 años atrás. Un accidente en el que murió una niña. Patricia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Aquel terrible día en la playa. El día que había intentado olvidar durante toda su vida adulta. ¿Cómo sabían de eso?», susurró. «No lo sé», respondió Alberto. «Pero había más. Otro informe afirmaba que tú estabas allí cuando ocurrió, que de alguna manera estabas involucrada». «Eso es mentira», exclamó Patricia, atrayendo miradas de las mesas cercanas. «Yo tenía 12 años. Estaba en la playa, sí, pero no tuve nada que ver con lo que le pasó a esa niña». «Lo sé, Patricia. Yo te creo». Alberto le tomó la mano, pero ella la retiró de inmediato. «Pero alguien le dio esa información al juez Domínguez. Alguien que quería perjudicarte, o tal vez perjudicarme a mí a través de ti. ¿Y por qué el juez investigaría algo así? ¿Qué interés tendría en un accidente ocurrido hace tanto tiempo?». Alberto desvió la mirada hacia su copa de vino. «Eso es lo que no entendí entonces. Pero ahora que me dices que estás comprometida con José, creo que empiezo a entenderlo». Patricia sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?». «La niña que murió en ese accidente», dijo Alberto lentamente. «He estado investigando desde que me visitaste ayer. Su nombre era Lucía Domínguez Vega. Era sobrina del juez Ernesto Domínguez, la hija de su hermano». Patricia se quedó sin aliento. Las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas macabro. «Están culpándome de su muerte», murmuró. «Después de todos estos años». «No solo eso», añadió Alberto.
Creo que doña Carmela piensa que tú sabías quién era José cuando lo conociste, que de alguna manera planeaste entrar en su vida como una forma de, no sé, venganza o para encubrir tu supuesta culpa. Patricia sintió náuseas. Todo era tan retorcido, tan alejado de la realidad. Esto es absurdo. Yo no tenía idea de quién era José cuando lo conocí. Fue pura coincidencia. Las coincidencias rara vez existen para personas como doña Carmela, dijo Alberto, especialmente cuando involucran a su único hijo. Patricia recordó entonces algo que José le había contado sobre su infancia. Había crecido prácticamente aislado después de la muerte de su prima. Su madre se había vuelto sobreprotectora hasta el extremo. La prima que perdió, susurró Patricia. Era Lucía. Alberto asintió. Según lo que pude averiguar, José y Lucía eran inseparables de niños. Su muerte lo devastó, y parece que doña Carmela nunca superó la pérdida de su sobrina. Patricia se levantó de repente, necesitando aire. Tengo que irme. Tengo que hablar con José. Espera. Alberto la detuvo. Hay algo más que debes saber. El informe en el expediente del juez mencionaba a otra persona presente en el accidente. Alguien llamado Elena Vega. La madre de Lucía, dijo Patricia. Estaba allí gritando buscando a su hija. Sí, y según mis averiguaciones, Elena Vega sigue viva. Vive en Cuernavaca ahora. Patricia sintió una chispa de esperanza. Ella podría corroborar que yo no tuve nada que ver con lo que pasó. Posiblemente, concedió Alberto. Pero han pasado 15 años, Patricia, y el dolor cambia a las personas, distorsiona sus recuerdos. Es un riesgo que debo tomar, dijo ella con determinación. ¿Tienes su dirección? Alberto sacó un papel de su bolsillo y se lo entregó. Ten cuidado, Patricia. No sé qué encontrarás, pero, sea lo que sea, estoy aquí si me necesitas. Ella lo miró, sorprendida por su ofrecimiento. Después de todo lo que habían pasado, era lo último que esperaba de él. Gracias, Alberto, pero esto es algo que debo resolver por mí misma. Mientras salía del restaurante, Patricia sentía que el peso de 15 años de silencio y culpa mal dirigida la aplastaba. Pero también sentía una determinación renovada. Si Elena Vega podía aclarar lo que realmente sucedió aquel día, tal vez podría liberarse de esta pesadilla y salvar su relación con José. Lo que no sabía era si estaba preparada para enfrentar sus propios recuerdos de aquel día. Los gritos, las olas, el pequeño cuerpo inmóvil sobre la arena y el secreto que había guardado todos estos años. El autobús a Cuernavaca avanzaba lentamente bajo la lluvia persistente, como si el propio tiempo estuviera resistiéndose al inevitable encuentro que aguardaba a Patricia. Había llamado a José antes de partir, diciéndole solo que necesitaba resolver algo importante y que volvería esa misma noche con toda la verdad. Él había permanecido en silencio durante unos segundos antes de responder. Te estaré esperando. Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, recibió a Patricia con un cielo gris y calles húmedas. El taxi la dejó frente a una modesta casa de paredes blancas y bugambilias moradas en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Según la dirección que Alberto le había proporcionado, allí vivía Elena Vega, la madre de Lucía, la mujer que podría cambiar el curso de todo. Con el corazón latiendo fuertemente, Patricia tocó el timbre. Pasaron unos minutos antes de que una mujer de unos 50 años abriera la puerta. Tenía el cabello negro salpicado de canas y los ojos hundidos de quien ha llorado demasiado en la vida. ¿Sí?, preguntó con voz suave. ¿Señora Elena Vega? Mi nombre es Patricia Mendoza. No sé si me recuerda, pero los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa y luego se estrecharon con reconocimiento. La niña de la playa, dijo en un susurro, la que estaba allí cuando mi Lucía. Patricia asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Necesito hablar con usted, señora. Es importante. Elena la estudió durante un largo momento antes de hacerse a un lado para dejarla entrar. El interior de la casa era sencillo, pero acogedor. Fotografías familiares adornaban las paredes y en un lugar prominente, un retrato de una niña sonriente con trenzas y un vestido amarillo. Lucía. Se sentaron en la sala, donde el sonido de la lluvia contra las ventanas creaba un ritmo melancólico. Han pasado 15 años, dijo Elena sirviendo 2 tazas de té de canela.
¿Por qué vienes ahora? Patricia respiró hondo y le contó todo. Su relación con José, el rechazo de doña Carmela, las acusaciones veladas, el expediente que Alberto había encontrado. La familia Domínguez cree que de alguna manera yo fui responsable de la muerte de Lucía, concluyó. Y ahora está destruyendo mi relación con José por algo que no hice. Elena la miró fijamente, sus ojos inescrutables. ¿Qué recuerdas exactamente de aquel día, Patricia? La pregunta la transportó inmediatamente a la playa de Veracruz, 15 años atrás. El sol abrasador, las olas turquesas, los gritos de los niños jugando. Yo estaba construyendo un castillo de arena, comenzó Patricia lentamente. Mis padres estaban un poco más allá, bajo una sombrilla. Vi a Lucía jugar cerca de la orilla con su pelota roja. Luego la pelota se fue mar adentro. Lucía intentó alcanzarla entrando cada vez más. Yo sabía que no debía entrar tan lejos. Mi padre siempre me lo advertía. Se detuvo, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse. Yo quise gritar, avisarle, pero me quedé paralizada. Cuando finalmente reaccioné y corrí a buscar ayuda, ya era tarde. La corriente la había arrastrado. Cuando los salvavidas la sacaron, estaba muerta, completó Elena con voz hueca. Mi pequeña se había ido para siempre. Patricia asintió, incapaz de contener las lágrimas ahora. Lo siento tanto, señora Elena. He vivido con esa culpa todos estos años. Debí haber gritado antes, debí haber corrido más rápido. Elena se levantó y caminó hacia una vitrina. De allí sacó una caja de madera labrada y regresó al sofá. La familia Domínguez siempre necesitó a alguien a quien culpar, dijo mientras abría la caja. Primero me culparon a mí, por no vigilarla mejor. Luego culparon a los salvavidas por no Neustr. La familia Domínguez siempre necesitó a alguien a quien culpar, dijo mientras abría la caja. Primero me culparon a mí, por no vigilarla mejor. Luego culparon a los salvavidas por no llegar a tiempo. Y ahora, después de tantos años, te culpan a ti, pero la verdad es que nadie tuvo la culpa. Fue un accidente terrible, uno de esos momentos en que la vida cambia en segundos. De la caja Elena sacó una carta amarillenta. Esto llegó un año después del accidente, dijo extendiéndosela a Patricia. Es de Carmela Domínguez. Con manos temblorosas, Patricia desplegó la carta. En una caligrafía elegante pero severa, doña Carmela expresaba su convicción de que el accidente no había sido tal, sino resultado de la negligencia de varios, incluida esa niña que estaba cerca y no hizo nada. La carta terminaba con una promesa. Algún día todos los responsables pagarán por lo que le pasó a nuestra Lucía. ¿Por qué no dijo nada cuando la conocí al empezar mi relación con José?, preguntó Patricia devolviendo la carta. Han pasado 2 años. Porque probablemente al principio no te reconoció, respondió Elena. Eras una niña entonces, ahora eres una mujer, pero Carmela nunca olvida un rostro y eventualmente debió hacer la conexión. Quizás algo en tu pasado, alguna mención de Veracruz, la hizo investigar. ¿Y usted?, preguntó Patricia suavemente. ¿Usted también me culpa? Elena tomó las manos de Patricia entre las suyas. Cuando perdí a Lucía, el dolor me cegó. Habría culpado a cualquiera. Pero con el tiempo comprendí que buscar culpables no me devolvería a mi hija. Tú eras solo una niña asustada, Patricia. No hiciste nada malo. Patricia sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Hay algo más que debo confesarle, dijo, mirando directamente a los ojos de Elena. Ese día, antes del accidente, vi a Lucía discutir con un niño. Él le quitó su pelota y la arrojó al agua. Lucía entró para recuperarla, y fue entonces cuando... Elena cerró los ojos, procesando esta nueva información. ¿Sabes quién era ese niño? Patricia negó con la cabeza. Nunca lo había visto antes. Era un poco mayor que nosotras, tal vez unos 14 años. Recuerdo que llevaba una camiseta azul con un logotipo deportivo. Elena abrió los ojos lentamente. Creo que sé quién era. Un sobrino de Ernesto, hijo de otro hermano. Siempre fue un niño problemático, pero la familia lo protegió, como siempre han hecho con los suyos. Patricia se quedó sin aliento. ¿Está diciendo que la familia Domínguez sabía que uno de los suyos provocó el accidente y aún así buscaron a alguien más a quien culpar? El poder y el apellido siempre han sido lo más importante para ellos, respondió Elena.
¿Por qué crees que me alejé de esa familia después de perder a mi hija? Prefirieron proteger su reputación que honrar la memoria de Lucía con la verdad. Patricia se levantó, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Señora Elena, necesito que me acompañe a Ciudad de México. José y su madre deben escuchar esto directamente de usted. Elena dudó, pero algo en la mirada de Patricia debió convencerla. Han pasado 15 años. Ya es hora de que todos enfrentemos la verdad. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue silencioso, cada una sumida en sus propios pensamientos. Patricia llamó a José desde el autobús, pidiéndole que se reuniera con ella en casa de su madre esa noche. «Traigo conmigo a alguien que doña Carmela debe ver», fue todo lo que le dijo. Cuando el taxi las dejó frente a la casona de Coyoacán, ya había anochecido. José esperaba en la puerta, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. Al ver a Elena, su expresión cambió a puro asombro. «¿Tía Elena?», murmuró como si viera un fantasma. Elena le sonrió con tristeza. «Has crecido tanto, José. Eres la viva imagen de tu padre». Patricia los observó abrazarse, sintiendo que estaba presenciando la reunión de dos almas separadas por el dolor y los secretos. «Mi madre no sabe que están aquí», dijo José cuando se separaron. «No estoy seguro de cómo reaccionará». «Tiene que escucharnos», respondió Patricia con firmeza. «Es hora de que todos conozcamos la verdad». Doña Carmela los recibió en el salón principal, la misma habitación donde días antes había lanzado sus venenosas palabras contra Patricia. Al ver a Elena, su rostro palideció visiblemente. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó con voz temblorosa. «Hola, Carmela», dijo Elena con una calma sorprendente. «Ha pasado mucho tiempo». «Mamá», intervino José, «Patricia y la tía Elena tienen algo importante que decirnos, y creo que todos necesitamos escucharlo». Durante la siguiente hora, la verdad que había permanecido enterrada durante 15 años emergió a la superficie. Patricia relató lo que realmente había sucedido en la playa, incluyendo el papel del primo que había arrojado la pelota al agua. Elena confirmó su versión y reveló cómo la familia Domínguez había encubierto la responsabilidad del muchacho, prefiriendo buscar culpables externos. Doña Carmela escuchó todo en silencio, su rostro una máscara de emociones contenidas. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada, despojada de su habitual altivez. «Todo este tiempo he vivido alimentando este odio, esta necesidad de encontrar culpables», dijo mirando al retrato de su difunto esposo sobre la chimenea. «Ernesto siempre insistió en que debíamos proteger el apellido Domínguez a toda costa, incluso si eso significaba ocultar la verdad». «¿Y qué hay de proteger la memoria de Lucía?», preguntó Elena suavemente. ¿No merecía ella la verdad? Doña Carmela bajó la mirada, y por primera vez, Patricia vio lágrimas en sus ojos. «La extraño todos los días», murmuró. «Cuando te vi con José, Patricia, y supe quién eras, fue como si todo el dolor regresara de golpe. Quería que alguien pagara, que alguien sufriera como yo he sufrido». José se arrodilló frente a su madre, tomando sus manos entre las suyas. «Mamá, lo que le pasó a Lucía fue una tragedia, pero no podemos seguir viviendo en el pasado, castigando a personas inocentes. Patricia no tuvo la culpa. Era solo una niña, como Lucía». Doña Carmela miró a Patricia, y esta vez su mirada no contenía odio, sino una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. «Lo siento», dijo simplemente. «Lo que dije, las acusaciones, estaba equivocada». Patricia sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No esperaba una disculpa, mucho menos un reconocimiento tan directo del error. «Yo también he vivido con esta culpa, señora Carmela», respondió. «Siempre me pregunté si podría haber hecho algo más para salvar a Lucía. Pero ahora entiendo que todos fuimos víctimas de las circunstancias y de los secretos». Elena se acercó a doña Carmela y en un gesto que sorprendió a todos, la abrazó. «Es tiempo de sanar, Carmela. Por Lucía, por todos nosotros». Aquella noche, 4 personas que habían estado conectadas por una tragedia durante 15 años comenzaron a reconstruir sus vidas sobre la base de la verdad, no del rencor. La sombra que había oscurecido sus existencias empezaba a disiparse, permitiendo que la luz del perdón y la comprensión se filtrara finalmente. 3 meses después, en una pequeña ceremonia en el jardín de la casa de Coyoacán, Patricia y José intercambiaron votos de matrimonio.
Entre los invitados, sentadas juntas, doña Carmela y Elena compartían sonrisas nostálgicas. Y antes de que Patricia caminara hacia el altar, doña Carmela se acercó a ella y le entregó un pequeño cofre de plata. «Era de Lucía», dijo con voz suave. «Creo que a ella le gustaría que lo tuvieras tú, para recordarnos a todos que incluso de las tragedias más oscuras pueden hacer algo hermoso». Patricia abrió el cofre para encontrar un pequeño medallón con la imagen de un ángel. «La protectora de los niños», explicó doña Carmela, «para que el día que tú y José tengan hijos, Lucía los cuide desde donde esté». Con el medallón cerca de su corazón, Patricia avanzó hacia su futuro, consciente de que el pasado ya no la perseguiría como una sombra, sino que la acompañaría como una lección de vida. Una lección sobre el poder destructivo de los secretos y el poder sanador de la verdad. Porque al final, como descubrió aquella noche en la casona de Coyoacán, incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando la luz de la verdad finalmente las alcanza.